La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Queridos hermanos, colegas en la obra del Señor, tengo el privilegio de presentarles al pastor don Samuel Libert de la República Argentina. Él es miembro de la Confraternidad Evangélica Latinoamericana, es director de la Misión Mundial de Reconciliación en América Latina y el Caribe, pastor excelente, consejero de muchos de nosotros en nuestra obra ministerial. Dios lo ha usado para plantar una serie de iglesias y estimular el plantamiento de otras iglesias. Él nos va a hablar sobre los conflictos en la iglesia y la disciplina en la iglesia. Es un honor presentar a don Samuel Libert porque es un siervo de Dios excelente y nos sentimos honrados de que sea nuestro profesor. Don Samuel, el micrófono es suyo. Con ustedes, el profesor Samuel Libert. Con la clase Conflictos en la Iglesia. Vamos a hablar acerca de los conflictos en la iglesia. Y primero les voy a contar una historia imaginaria que no es tan imaginaria porque puede ocurrir en cualquier lugar. Imaginen ustedes un pastor de edad avanzada que está a punto de terminar su ministerio porque va a pasar a una situación de retiro. Y al mismo tiempo, supongan ustedes que este pastor de edad avanzada es reemplazado por un pastor joven. No un hombre sin experiencia, pero un hombre mucho menor. Imaginemos que este hombre tiene algo más de 70 años y este joven alrededor de 30 o 35 años. Ahora, este pastor mayor representa una serie de tradiciones que si las ha desarrollado, las ha transmitido a su iglesia durante mucho tiempo, han influido en la estructura de la iglesia y en el pensamiento de la gente. Este pastor joven representa la nueva generación, su perspectiva diferente, una perspectiva tan sana como la del pastor mayor, pero sin embargo con un enfoque más adaptado a su edad y a la edad de la gente joven de su iglesia y también al contexto, es decir, a cuánto rodea al pastor en la circunstancia especial en que se halla. Imaginen ese caso, porque en una congregación numerosa que crece visiblemente, la gente se siente cómoda con el pastor mayor, pero llega el pastor joven para sustituir al pastor mayor. Y entonces, naturalmente, el pastor joven tiene la misma lealtad a la doctrina que el pastor mayor, pero un grupo de la iglesia se solidariza con el pastor anciano, es decir, con las tradiciones que él representa. Y otro grupo de la iglesia se solidariza con la visión del pastor joven y con todo lo que él representa en sanas inquietudes que él poseía también con un programa especial que él venía a plantear para la iglesia. Entonces, un grupo está con este pastor y un grupo está con este pastor. Un grupo representa la nueva generación con todas sus inquietudes y su deseo de adaptarse sin
renunciar a la doctrina, de adaptarse a las necesidades propias de este mundo que continuamente se está renovando. Y el otro grupo trata de mantener a toda costa la lealtad a tradiciones, principios y formas de culto orientadas por el pastor mayor. Esto ocurre en todas partes, en todos los países. Es un conflicto entre personas que tratan de hacer las cosas bien, entre grupos que quieren lo mejor para la iglesia. Este grupo, el que apoya al pastor joven, quiere lo mejor para la iglesia. Este grupo, el que apoya al pastor mayor o a las tradiciones que él representa, quiere lo mejor para la iglesia. ¿Cómo solucionar este problema? Porque este problema es real. Hay problemas que ocurren en una buena iglesia, en una iglesia bien formada, bien adoctrinada, y que inesperadamente se plantean a la congregación. Entonces, quisiéramos ver cómo van surgiendo estas cosas, porque es de esperar que haya conflictos, no que es deseable que haya conflictos, sino que los conflictos siempre se producen. Cuando algunos de nosotros hemos estado muchos años en el pastorado, sabemos que estas cosas ocurren. Fíjense que es tan natural que la gente discuta sobre cosas que un día Jesús se dio vuelta y les dijo a los discípulos cuando llegaban a Capernaum, ¿qué estaban discutiendo entre ustedes en el camino? Esa pregunta está ahí en Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Era una discusión casi completamente obvia en un grupo de discípulos tan heterogéneo como tenía Jesús. Otro caso de conflicto que es bien conocido es el de Pablo y Bernabé. Ustedes recuerdan ese relato que está allí en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando se forma la diferencia de opinión entre Pablo y Bernabé a causa de Marcos, porque Marcos los había abandonado en el camino y entonces Pablo no lo quería llevar más y Bernabé quería llevarlo no solamente por apoyar a un joven, posiblemente adolescente, sino también porque era sobrino. Es decir, había vínculos familiares y eso causó un conflicto. Otro conflicto que también vamos a ver más adelante es el conflicto que hubo entre Pablo y Pedro, que está relatado en Gálatas capítulo 2, cuando Pablo se enojó con Pedro y lo pone en la carta a los Gálatas, diciendo yo tuve que discutir con Pedro por la actitud de Pedro de asumir las cosas con cierto grado de hipocresía para quedar bien con cierta gente. Y también hay otros problemas como los de los conflictos en la iglesia de Corinto, entre los seguidores de Pablo, de Apolos, de Cefas y supuestamente de Cristo, que invocaban razones de tipo personal para justificar su identificación como grupos. Lo que vamos a ver hoy es algunas de las razones que pueden llevar a conflictos en la iglesia. Estas no son todas las causas, son algunas de las causas. Vamos a ir mirándolas un poquito, después trataremos algunas de estas más específicamente, pero primero vamos a hacer una enumeración que es bastante importante como para recordarlas. Primero, enfrentamientos entre familias o dentro de una misma familia. Se entiende, familias que forman parte de la iglesia. Segundo, innovaciones doctrinales o diferencias de interpretación de pasajes bíblicos que a veces producen conflictos serios cuando la doctrina que habitualmente es aceptada por la iglesia intenta ser modificada por algún sector. Tercero, innovaciones en el programa de la iglesia, rechazadas por un sector. Cuando la iglesia decide tener, por ejemplo, varios cultos simultáneos. Mi iglesia es un caso parecido porque tuvimos que decidir
que como la congregación es muy grande y el templo no nos alcanza, hacemos 7 cultos a la misma hora, simultáneamente. 7 cultos en 7 lugares distintos, porque es la manera de ministrar a toda la gente. Y a veces hay sectores que pueden rechazar ese concepto porque prefieren juntar a toda la congregación. Cuarto, acción de hermanos prominentes que desean hacer cumplir su propia voluntad. Ustedes saben que hay siempre algunos líderes que consideran que ellos poseen el monopolio de la verdad. Quinto, ministros, pastores u otros ministros dominantes que ejercen una especie de dictadura y no prestan atención a la voz del pueblo de Dios ni a la manera como el Espíritu puede trabajar a través de otros hermanos. Sexto, batallas de poder entre el liderazgo. Esto también es muy frecuente, que entre los líderes discutan, como pasó entre los discípulos, cuál es el mayor, pero cuál es el que tiene más poder dentro de la dirección de la iglesia. Séptimo, medidas disciplinarias contra hermanos influyentes, porque hay hermanos que se consideran intocables y si uno los amonesta o los exhorta, se sienten incómodos y molestos. Octavo, viejos resentimientos entre algunos miembros. Miembros que están enojados con otros desde hace 30 o 40 años o 20 años y no alcanzan a reconciliarse entre sí y forman partidos a su alrededor. Noveno, problemas emocionales de miembros con enfermedades psicológicas. Son miembros mentalmente enfermos y que a veces a causa de su enfermedad suelen plantear toda clase de conflictos en la vida de la iglesia. Décimo, diferencias de opinión en asuntos administrativos o técnicos. Estas diferencias de opinión obviamente son válidas, pero muchas veces engendran conflictos muy serios si no se saben manejar. Décimo, innovaciones en las formas del culto. Si hay que aplaudir, si no hay que aplaudir, si hay que levantar las manos, si no hay que levantarlas, etc. Las innovaciones suelen producir también conflictos. Duodécimo, existencia de partidos, fracciones o grupos que hacen política eclesiástica, que intentan ejercer influencia o tomar posiciones de presión sobre los pastores o sobre la congregación. Décimo tercero, preferencias o prioridades en el calendario de actividades o en el presupuesto. Cuando la iglesia estudia su presupuesto, qué cantidad se asigna para determinado programa. Y los responsables de cada programa suelen entrar en conflicto con otros a causa de las cantidades de dinero que se asignan a ciertos énfasis en el calendario de actividades de la iglesia. Décimo cuarto, discordias en el manejo de instituciones anexas. Cuando las iglesias tienen escuelas o institutos, algunas tienen servicio médico u otras cosas, hay discordias a veces en el criterio a seguir o en el modo de hacer las cosas que producen también conflictos. Décimo quinto, discrepancias denominacionales. La denominación suele dividirse y el conflicto de la denominación se traslada a la iglesia local. Décimo sexto, disputas sobre la relación con algunas agencias paraeclesiásticas, con organizaciones que existen, que están al servicio de las iglesias, pero que a veces pueden crear problemas dentro de la misma iglesia con respecto a la recíproca colaboración y la relación entre ambas. Y estas causas u otras pueden estar presentes en un mismo conflicto. A veces parece que no son importantes, pero yo conozco algunos casos. Un director del coro separó a un hermano influyente, le dijo: usted no puede cantar en el coro. La razón era que este hermano era sumamente desafinado y estaba en conflicto con todo lo que sea música. Por añadidura tenía voz fuerte, de manera que con su voz fuerte y su desafinación
arruinaba todo el coro, pero él era un miembro influyente en la iglesia y no quería salir del coro. Cuando el director le dijo que salga del coro, él engendró todo un problema. El canto no era su don, pero él no quiso aceptar la decisión del ministro de Música y con su familia produjo un gran disturbio. Así que un pequeño detalle puede producir un gran disturbio en la vida de la iglesia que casi le cuesta la posición al propio ministro de Música, que había decidido excluir del coro a un hermano desafinado. Y de ambos lados había argumentos que a veces parecen humorísticos, porque el hermano desafinado decía que lo que él quería era servir al Señor, pero podía servir al Señor en muchas otras cosas y no precisamente en esa donde él impedía que los otros ofrecieran debidamente al Señor una adoración razonable. Otro caso sencillo así, pero que produjo serias desavenencias, es cuando en una iglesia se discutió de qué color se iba a pintar el templo. Y bueno, eso casi causa una división de la iglesia en 3 o 4 partes. Y desde afuera parece que son cosas simples, pero desde adentro son problemas muy serios. Entonces vamos a empezar a ver cómo enfrentamos estas cosas. Lo primero que vamos a ver es cómo quitar las raíces de amargura. Allí en Hebreos, capítulo 12, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, hay una recomendación muy importante en los versículos 14, 15 y 16. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Después dice más adelante, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí hay un buen consejo. Seguid la paz con todos y la santidad. Esto estaba dirigido a los hebreos. Bueno, también a todos nosotros, por supuesto. Pero ustedes saben que la gente en las sinagogas estaba acostumbrada a discutir con los inconversos, con los más débiles o con algunos maestros que llegaban, como cuando Pablo visitaba una sinagoga, y entonces en vez de seguir la paz hacían la guerra porque estaban enfrentados o involucrados en polémicas, y el autor de la epístola los exhorta a seguir. En el original hablaba de correr rápidamente en pos de alguien, de algo, es decir, buscar la paz en forma urgente, buscar la paz de manera que sea hecha con diligencia, con sensación de necesidad, impedir que el conflicto llegue a tener raíz, porque cuando uno no interviene rápidamente, el conflicto comienza a agudizarse. Y entonces, como dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, hay una raíz que produce hiel y ajenjo. En uno de los manuscritos de los 70 dice una raíz amargura, o raíz de amargura que causa disturbio. Hay cristianos que se apartan del Señor por resentimientos viejos o están amargados continuamente, no se pueden olvidar. Recuerdan con dolor, con tristeza, con rencor, alguna injusticia de la que fueron víctimas, una injusticia real o una injusticia imaginaria. Porque desde los hermanos más sencillos en cualquier país del mundo, que sienten que nadie los saluda, por ejemplo, que nadie se preocupa por ellos, y se sienten ofendidos tal vez porque el pastor pasó de largo y no les extendió la mano, cuando el pastor quizás ni se había dado cuenta que ellos estaban allí porque estaba absorbido por algún otro problema o alguna otra necesidad, o porque algún hermano estaba riéndose y los miró a ellos, y ellos creyeron que el que se reía se estaba burlando de ellos. Y esto es frecuente. Esto pasa no solamente en América Latina, pasa en muchas partes del mundo. La hipersensibilidad que produce amargura y resentimiento
que lleva a pensar el hermano tal es vanidoso, el hermano tal es orgulloso, el hermano tal es agresivo, y no existe tal cosa. No hay una búsqueda de la paz, y esa búsqueda de la paz hay que practicarla. Hay unas raíces de amargura que duran continuamente por años cuando no se curan. Yo conocí un caso de dos familias. Se habían disgustado, eran muy amigos, dos familias de origen europeo. Eran muy amigos, pero se disgustaron un día por una cosa trivial, un problemita del momento en una fiesta de familia. No se pusieron de acuerdo en un pequeño punto en que se podían haber puesto de acuerdo, y entonces se enojaron. Se enojaron durante 30 o 40 años. La muerte les llegó sin haberse reconciliado. Siempre rechazaron todo intento de mediación. Vivían en la misma vecindad, bastante cerca el uno del otro, pero como entre sí no se podían aceptar, se congregaban en iglesias distintas. Creían que de esa manera servían al Señor. Yo conocí a esas familias y fui uno de los que intentó lograr reconciliación entre ellos. Entonces visitaba a una de las familias y estaban todos los versículos de la Biblia colgados en la pared, ¿no? Alabemos al Señor, etc. Él es un huésped en nuestra casa. En la otra casa iba y era exactamente lo mismo, los mismos versículos, las mismas cosas, el mismo lenguaje cristiano, pero cuando decía hay que reconciliarse con fulano, no me pida eso no. Pero mire, van a estar juntos en el cielo. Mire, hermano, de eso déjelo por ahora, no venga con ese argumento, yo al hermano tal no le voy a perdonar. Entonces iba uno al otro hermano, ¿por qué no va usted y trata de buscar la amistad y el afecto? Ni me hable, pastor, ni me lo mencione. Yo no era el pastor de ellos, era amigo de ellos, porque ellos pertenecían a otras iglesias. Y entonces fue imposible. Fueron exhortadas, amonestadas, reprendidas las dos familias sin lograrlo. En sus casas tenían los pasajes bíblicos, pero no les hacían caso. Su conducta había escandalizado a la gente y todos sus hijos, porque los protagonistas eran dos matrimonios, todos sus hijos se alejaron del Señor. Todos sus hijos se apartaron, excepto uno. Tan solo uno que tuvo que sufrir en sí mismo las consecuencias de ese drama. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, si pudiéramos tener tiempo para dialogar, ¿qué hay que hacer cuando pasa una cosa así? Y tomen nota, la primera cosa que hay que hacer es enseñarle siempre a la congregación la conducta a seguir en casos de conflicto. Es decir, hay que enseñarle a buscar la paz. No hay que olvidarse de los ejemplos de Jesús cuando habla de las personas que necesitan reconciliarse entre sí. Pero eso hay que enseñarlo siempre. Es decir, no hay que esperar a que se produzca el conflicto. Debe haber una preocupación del pastor, de los obreros, de los líderes, de los maestros, para que la gente aprenda cómo hay que hacer cuando se produzca el conflicto. Es prevenir, porque prevenir es más importante que curar. Enseñar lo que es el amor, lo que es la paz, lo que es el vínculo fraternal. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que la intervención de los pastores debe ser inmediata, tan pronto se toma conocimiento del estallido del conflicto. Porque a veces uno dice, bueno, en una fiesta de familia hubo una discusión y bueno, ya se solucionará. A veces no se soluciona. Hay que estar alerta para buscar que esta senda de reconciliación se siga. Y a veces hay que guiar a la persona. ¿Te distanciaste con fulano? Vamos a tratar de arreglar el problema. Intervenir rápidamente. Si no, la raíz de amargura se profundiza. Y cuando pasan los años es peor. Conozco el caso de un hermano que se sintió molesto porque la Comisión de Finanzas de una iglesia le hizo una observación con respecto a la manera como había anotado una determinada partida de dinero. No era que había anotado mal la cantidad, sino la manera de haberlo redactado. Decir, bueno, mira, en vez de usar tal verbo, tendrías que haber usado tal otro. Este hermano se sintió ofendido, herido en su amor propio.
se ausentó de la iglesia. Y se pensó, bueno, él se va por una semana. Se ausentó hace 15 años y todavía no volvió. Porque se dejó crecer la raíz de amargura. No se corrigió a tiempo. La tercera cosa que hay que hacer, dijimos que la segunda era orar inmediatamente, ¿verdad? La tercera es que hay que orar intensamente por la gente que está enfrentada, procurando no ponernos de parte de uno de los dos. Porque a veces uno llega y dice, yo estoy contigo, te apoyo. Y después va al otro y dice, yo también te comprendo. Y no es un buen camino. Primero, que sería una hipocresía. Segundo, que es preferible no tomar partido, sino mostrar lo que dice la Biblia. Orar por la gente y no identificarse con un sector, porque eso produciría divisiones más profundas. Por eso Pablo le decía a Evodia y a Síntique, estas dos damas de la iglesia de Filipos que se habían enfrentado entre sí, cuando Pablo escribe a los filipenses, le dice, yo les ruego a Evodia y a Síntique que sientan lo mismo, que sean de un mismo sentir. Una recomendación, una intervención. No está diciendo Evodia tiene razón y Síntique no, o al revés, sino está diciendo que traten de sentir lo mismo, que traten de buscar armonía entre ellas. La cuarta cosa, hay que recordar que todos los conflictos se resuelven con amor. 1 Corintios 13. Porque la solución pertenece al Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu provee todo lo que hace falta. Porque solamente así se pueden quitar las raíces de amargura. Enseñando a la gente a amar. Enseñando a la gente algo que decía Corrie ten Boom, aquella famosa escritora, que decía que ella le había pedido al Señor que Él amara a sus enemigos usando el corazón de ella. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces, si yo no puedo amar a mi enemigo, tengo que decirle al Señor, Señor, ámalo tú usando mi propio corazón. Porque el fruto del Espíritu Santo es el amor.